Ya, pues niños, saluden, es lo mínimo que pueden hacer. Buenas tardes. Hablen, pues, ¿cómo van a estar ahí por el chat? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Eso me gustaría saber. ¿Qué pasa? A ver, ¿están, están cansados? ¿Están aburridos? Yo creo que más que cansados. Aburridos. Ya. Avisos comerciales, por favor. Mm, trataré de no frustrarme porque no me hablan. Y bueno, ¿para qué decir que van a prender las cámaras? Bueno, trataré de no frustrarme. Ya. Avisos comerciales. Hoy día, tipo 2 de la tarde, yo voy a tener asignadas las pruebas para los que lo deben. No, no son muchos en realidad. Bueno, igual ustedes son poquitos. ¿Ya? Y la próxima semana es la prueba de biología de diferenciado. El miércoles la de diferenciado, el jueves la de biología. ¿Ya? En la de diferenciado se va a considerar 3 clases. El metabolismo segunda parte y metabolismo y actividad física. La clase de hoy no se considera. ¿Ya? Voy a hacer milagros con esa. Voy a hacer una prueba súper corta de 5 preguntas y listo. ¿Ya? Esa va a ser la prueba número 3. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, las tareas, por favor, ojalá que hagan tareas, porque uno le da cosas, hace cosas y ustedes son uno de los cursos que menos tareas hace, ¿ya? Están ahí a la pelea con otro tercero, ¿ya? Así que ojalá que algunos valoren un poquito y lo vean, o sea, aparte de tener la décima, que no debería ser, es el hecho de que están repasando algo para las pruebas o para las clases, ¿ya? Bueno, voy a compartir. Hoy día comenzamos con, a ver, ¿cómo decirlo? Seguimos con lo que tiene que ver con el estilo de vida y la salud, ¿ya? Pero vamos a ver, por otro lado, qué es lo que afecta a la salud, ¿ya? A ver, ay, la Rebeca ahí que está saludando. Ya, pinché la cuestión que no debía pinchar. Ahí está. Ya, miren ustedes. Cambiamos bastante el tema, pero siempre siguiendo por el lado de la salud. ¿Ya? Se llama el aire, sus contaminantes y el efecto en la salud humana. Así se llama, ¿no es cierto?, el tema de hoy día. Ahora, el objetivo dice explicar la relación que se establece entre los contaminantes del aire y sus efectos sobre la salud de las personas. Bueno, nosotros hemos hablado hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, de que existen los llamados determinantes de la salud, que en el fondo, ¿qué son? Factores que afectan la salud, ¿ya? Y dentro de esos factores están los factores ambientales, es decir, eh, aquellos determinantes ambientales, ¿no es cierto?, que influyen en el bienestar de un individuo o de la comunidad o de toda la población, como por ejemplo la disponibilidad de agua, la calidad del agua, no solamente la calidad del agua, la calidad del aire, ¿ya? El saneamiento, la gestión de residuos, que se eliminen basura, que se eliminen en vertederos, etc. ¿Ya? La higiene en general, los entornos saludables y la planificación urbana. Esos son, ¿no es cierto?, algunos de los determinantes o estos factores, ¿no es cierto?, ambientales que influyen y afectan la salud humana. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con uno de esos grupos, como lo que es la contaminación del aire, contaminación del agua, por ejemplo, los efectos de los rayos UV, que son factores ambientales que influyen o afectan la salud. Y partimos hoy día con, ¿no es cierto?, esto de la contaminación del aire. Y partamos viendo, ya, y aquí ojalá que es medio larguita, así que vamos a ver, ¿qué es lo que es el aire? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes que es el aire?
que es el aire. Bueno, nosotros sabemos que es una capa gaseosa, ¿no es cierto?, que es muy importante para la vida, ¿no es cierto?, en el planeta. Ahora, cumple varias funciones, ¿no es cierto?, protege de los rayos solares, ¿ya?, y también de algunos otros elementos que puedan venir desde el exterior, ¿ya?, porque cuando nosotros hablamos del aire, la atmósfera en realidad, eh, tiene un espesor bastante importante. Si bien es aire, ¿no es cierto?, puede actuar como una especie de barrera frente a algunos elementos que pudiesen venir del espacio exterior y poder chocarnos. También colabora, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y como dice ahí, también brinda a la dinámica química del planeta un conjunto de elementos que son necesarios, ¿no es cierto?, que son de naturaleza gaseosa, ¿ya? Como el caso del oxígeno para la respiración que nosotros llevamos a cabo y que es fundamental, ¿ya? El aire nosotros sabemos que está compuesto por diversos elementos gaseosos. Al hablar de elementos, ya no estoy hablando de elementos químicos, sino que estoy hablando de materias gaseosas en general, ¿ya? Y que como el aire es una mezcla, nosotros en general no podemos distinguir esos componentes, ¿no es cierto?, esos elementos gaseosos que constituyen el aire, ¿ya? Bueno, ¿cuáles serían componentes del aire? A ver, específicamente. Ya. El oxígeno, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros tenemos una serie de gases. Hay algunos que se encuentran en mayor porcentaje, otros que se encuentran en menor porcentaje. Ahora, el que esté en menor porcentaje no le quita ni le resta importancia. Ya, por el contrario, hay veces que se requieren en cantidades concentraciones muy pequeñas, ¿no es cierto? Algunas sustancias, algunos componentes, ¿ya? Pero igual tiene gran importancia. Bueno, y aquí nosotros tenemos gases como el nitrógeno, el oxígeno y el argón, que son los que predominan en cuanto a la cantidad, ¿ya? En ese orden, ¿no es cierto? El nitrógeno está sobre el 78%, el oxígeno sobre el 20%, el argón, ¿no es cierto?, 0,93%, ¿ya? Pero también existen otros gases, como el dióxido de carbono, que se encuentra en un porcentaje bajísimo, pero con esas concentraciones igual es suficiente como para que haga su efecto, ¿no es cierto?, lo necesario y punto. ¿Ya? También está el vapor de agua, que existiría como en un 0,4%, lo cual también es variable porque tiene que ver con, ¿no es cierto?, con las condiciones climáticas que existieran, ¿no es cierto?, en el lugar y también en el día, ¿ya? Y aquí es donde vamos a hablar nosotros ahora, viendo los efectos que tiene en la salud, de la contaminación del aire, que yo creo que es conocido por todos nosotros. Alguna idea tenemos, una mayor o otra menor, de lo que es la contaminación del aire. ¿Ya? ¿Y a qué le llamamos contaminación del aire? ¿Qué sería la contaminación del aire? Bueno, decimos que existe contaminación del aire cuando se presentan partículas sólidas suspendidas en él, ya, partículas en suspensión, por ejemplo, o gases distintos a los que naturalmente, ¿no es cierto?, componen el aire, ¿ya? Eh, Incluso podríamos encontrar una mezcla de, ¿no es cierto?, partículas sólidas que están suspendidas, ¿ya? Y además gases que no deberían existir, pero que están, porque de alguna forma se han agregado. Ahora, ¿debido a qué se produce la contaminación del aire? ¿Quién es causante de la contaminación del aire? A ver, ¿qué me dicen?
Todos los, como el CO2 que producimos. Ya, pero ¿qué actividad es la que hace que produzcamos el CO2? ¿O qué actividades? No es una sola en realidad. Los autos, la fábrica. Ya, ¿no es cierto? Bueno, y aquí nosotros debemos tomar conciencia, esto es súper importante, sobre todo en este tiempo nosotros lo vemos, nosotros, bueno, pensemos, la verdad es que no es solo en Santiago, pero como dice ahí, 9 de las ciudades más contaminadas de Sudamérica están en Chile. Ya, si nosotros empezamos a observar en algún minuto, podríamos pensar que en Chile éramos como exclusivos, Santiago tenía la exclusiva, ¿no es cierto? Porque como estamos rodeados por un cordón de montaña, ¿no es cierto? No se produce la ventilación suficiente, ya, antes sí se producía, pero hay aumentos de ciertas actividades que han llevado a que tengamos estos panoramas, ¿no es cierto? Bueno, y hay todas unas medidas que se toman para tratar de paliar de alguna manera, ¿no es cierto?, estos episodios que continuamente se dan en nuestro país, se dan en nuestra ciudad, ¿ya? Bueno, causas de la contaminación del aire en Chile. Las principales, ¿no es cierto?, tienen relación, las principales causas de contaminación del aire en Chile tienen relación con la quema de combustibles fósiles. ¿No es cierto? Como el quemar carbón, el quemar petróleo, el gas, ¿ya? Y todo lo que deriva en general del petróleo, ¿ya? También la combustión de materias primas que se producen en ciertos procesos y también, ¿no es cierto?, en los sectores industriales y del transporte, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, eh, grandes emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿ya? Y en el fondo, si ustedes se fijan, son todas, debería haberlo resaltado, haberlo puesto con un color más, un color bien chillón, para que no lo olvidemos, las actividades humanas. Aquí, nada que hacer. La actividad humana, ¿no es cierto?, pero es responsable de la contaminación que nosotros tenemos en nuestro país. Incluso yo ayer comentaba que por el tema que estamos viendo en cuarto medio, en relación al parque automotriz, ¿no es cierto? Primero, lo que es transporte. Nosotros tenemos una gran cantidad de autos en la calle. Aparte de las micros que existen y todo, hay una gran cantidad de vehículos en la calle. Ahora, lo bueno sí es que muchos de esos vehículos son nuevos, son bastante nuevos. Por lo tanto, tienen mejores tecnologías, contaminan menos. Pero el gran problema es que nosotros tenemos una gran cantidad de vehículos en la calle. Los chilenos, ¿ya? Vehículos bastante nuevos y vehículos bastante caros, ¿ya? Eso es por un lado. Pero también está, ¿no es cierto?, como decía ahí, el que en las industrias también se utilice y se queme estos combustibles. Y finalmente, la actividad humana. Y eso es donde, de alguna manera, tenemos que hacer algo ahí. Bueno, y aquí vamos a hablar un poquito de aquellos que contaminan el aire, los contaminantes del aire, ¿ya? Eh, bueno, el aumento, ¿no es cierto?, de la concentración de aquellos elementos que son contaminantes para la atmósfera tiene una relación directa con el aumento, ¿no es cierto?, de la actividad de ciertas acciones humanas, ¿ya? Que el hombre, o sea, se incrementa, ¿no es cierto?, la actividad en la industria, como yo les decía, aumenta todo lo que es transporte, si hay, por otro lado, que induce todo esto, por ejemplo, el aumento de la población. El que aumente la población obliga al hombre a que haya más transporte, a que haya, ¿no es cierto?, más uso de combustible finalmente, ¿ya? A que haya también más agricultura, porque necesitamos tener recursos para poder existir, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también generamos residuos.
al haber mayor cantidad de población, y que todavía en muchos casos estos residuos incluso son quemados, lo cual es más contaminante todavía, ¿ya? Bueno, y aquí tendríamos, ¿no es cierto?, algunas actividades que llevan a, a generar contaminación. Por ejemplo, nosotros en nuestros hogares, al cocinar y calentar, ¿no es cierto?, el hogar, lo que es calefacción, nosotros estamos produciendo bastantes contaminantes. Por otro lado, ¿no es cierto?, las industrias, ya sea para la producción de materias primas, la verdad es que producir materias primas es muy costoso en muchos sentidos, sobre todo, ¿no es cierto?, el que se utilizan recursos, ¿ya? Pero además de eso, ¿no es cierto?, aparte de la utilización de recursos que son importantes, estaría el hecho de generar, ¿no es cierto?, y emitir gases que son contaminantes. Después estaría, ¿no es cierto?, el transporte, donde ahí tenemos claro que hay quema de combustibles fósiles ahí. También está, ¿no es cierto?, la agricultura, también tiene su causa, el hecho, ¿no es cierto?, de que el ganado, ¿no es cierto?, libere ciertos gases que son gases contaminantes, lo que es el metano, por ejemplo, en el caso del ganado bovino, ¿ya? Y por otro lado también el que se quemen residuos. Por otro lado también en la agricultura está el uso de fertilizantes, ¿ya? Y también el uso de plaguicidas, lo que hemos hablado en biología específicamente, ¿ya? Bueno, aquí también está, ¿no es cierto?, el quemar residuos aumenta, ¿no es cierto?, la emisión de gases de efecto invernadero. También existen algunas fuentes naturales que producen contaminación, como las erupciones volcánicas, incendios forestales, sobre todo erupciones volcánicas. Hay periodos, ¿no es cierto?, en que tenemos algunos volcanes, por ejemplo, en algunas regiones más activos, y eso la verdad es que no lo podemos controlar. Eso sí que no es difícil de controlar, o imposible de controlar, ¿no es cierto? No podemos saber, o sea, a lo mejor se pueden hacer algunos estudios, observaciones y hacer proyecciones de cuándo, ¿no es cierto?, algún volcán podría entrar en actividad, ¿ya? Pero de ahí a poder detenerlo, eso no lo podemos hacer. No así nosotros el que generemos, ¿no es cierto?, y eliminemos una serie de contaminantes al aire por la actividad que desarrollamos, esto sí que lo podemos controlar un poco más, ¿ya? Pero no así aquellas actividades que son propias del planeta, propias de la naturaleza, ¿ya? Ahí no tenemos nada que hacer, lamentablemente, ¿ya? Y aquí vamos a mencionar algunos contaminantes del aire, ¿ya? Bueno, aquí estarían los principales contaminantes del aire que se emiten con mayor frecuencia, por ejemplo, el dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre, plomo, monóxido de carbono, ¿ya? Hidrocarburos, hidrofluorocarburos, ¿ya? Metano, el ozono, óxido nítrico y el material particulado. Y de ese vamos a hablar nosotros ahora, el material particulado, que es complejo, o sea, ya no es solamente que en el aire, ¿no es cierto?, hayan algunos gases o aumenten las concentraciones, ¿no es cierto?, sino que además hay partículas que van quedando en suspensión, lo cual afecta a nuestra salud, ¿ya? Bueno, ya hablemos, ¿no es cierto?, de este material particulado que constituye contaminantes del aire, ¿ya? Partiendo por definir lo que, para que podamos entender lo que sería el material particulado, ¿ya? Como dice, es una mezcla de partículas líquidas y sólidas, que pueden ser de sustancias orgánicas e inorgánicas, que están suspendidas, ¿no es cierto?, en el aire, ¿ya? Ahora, ¿cuál podrá ser el problema de este material particulado que está siendo parte del aire? ¿Cuál podría ser el problema?
¿Cuál podría ser el problema que hubiese material particulado? Bueno, claro, con nosotros decir produce contaminación del aire, obviamente, pero el problema está, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos aspirar ese material particulado y se puede introducir en vías respiratorias, incluso se habla que hasta al interior de las células, porque hay algunos que son tan finitos, ¿no es cierto?, tan pequeños, que de alguna manera logran ingresar al organismo. Estamos hablando de partículas sin vida y se podrían ir, eh, ¿cómo decirlo?, acumulando en el organismo, lo cual podría ser más dañino también, ¿ya? Bueno, su composición es muy variada y podemos encontrar entre sus principales componentes sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. Esos serían como los principales contaminantes equivalentes a materiales particulados. Ahora, lo malo además es que esas partículas también pueden producir reacciones químicas en el aire, ¿ya? Lo cual también es más complejo todavía, ¿ya? Bueno, y aquí a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, que se podía medir este material particulado, ¿ya? Y lo han clasificado a este material particulado en función del tamaño que ellos presentan. Entonces, nosotros aquí vamos a ver, si ustedes se fijan, aquí yo coloqué una simbología, esto del UM, en realidad esto no debería ser una U, sino que debería ser la letra MU, una letra griega, ya. Bueno, y aquí vamos a hablar de una unidad de medida microscópica que se llama el micrón, ya, porque el tamaño de estas partículas se expresa en micrones, ya, que son muy pequeñitos, o sea, cuando ya estamos intentando medir elementos que son tan pequeños, yo ya no puedo utilizar, ¿no es cierto?, eh, unidades de medida tradicionales como el milímetro, el metro, el centímetro, no, son demasiado grandes para poder utilizarlo. Entonces, ahí aparecen estas otras unidades que prestan, ¿no es cierto?, utilidad, que son usadas, por ejemplo, esto en microscopía, pero ahora nos damos cuenta que también la podemos utilizar en otras áreas, ¿ya? Bueno, entonces, este material particulado, que era el material particulado, esta mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran en suspensión en el aire, ¿ya? Bueno, entonces, este material particulado, como decíamos, puede ser clasificado de acuerdo al tamaño. Entonces, aquí hablamos de las partículas PM10. Entonces, el PM hace referencia al material particulado, ¿ya? PM10, ¿qué serían las de mayor tamaño? Aquí está. Entonces, estas PM10 son partículas que tienen alrededor de 10 micrones de diámetro, ¿ya? Ahora, el micrón, un micrón, los micrones son unidades de medidas microscópicas, ¿ya? Y un micrón equivale a la milésima parte de un milímetro, porque, o también lo podía expresar en metros, ¿ya? A la milésima parte de un milímetro o a la millonésima parte de un metro, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos entonces que existirían partículas, las PM10, que tendrían 10 micrones de diámetro, y también las PM2,5, que eso quiere decir que tienen 2,5 micrones de diámetro, ¿ya? O sea, partículas muy, muy pequeñas, ¿ya? Ahora, este material particulado, ¿no es cierto?, se estudia para saber el efecto que puede tener, ¿no es cierto?, en la salud, ¿ya? Y el efecto que tiene parte con esta exposición normal que uno puede tener frente a este material particulado, ¿ya? Ahora, si nosotros lo pensamos en nuestro país,
nosotros tenemos exposiciones constantes a a estos materiales particulados finalmente, ¿ya? Bueno, ahora, el problema es cuando nosotros nos enfrentamos constantemente a fuentes que emiten este material particulado. Y ahí ya tenemos una exposición que se torna crónica y ahí nosotros corremos el riesgo de padecer enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, enfermedades respiratorias y, por supuesto, el famoso cáncer de pulmón. Entonces, no es tan sencillo el que nosotros estemos frente, ¿no es cierto?, a un aire, a una atmósfera con mucho material particulado, ¿ya? Porque eso nos va a traer consecuencias, probablemente no inmediatas, pero sí a largo plazo. Por ejemplo, las personas que viven, que viven también y que trabajan en Santiago Centro, donde ahí tenemos niveles de contaminación súper altos, ¿ya? Bueno, ellas se ven afectadas, ¿no es cierto?, o se ven expuestas a padecer algunas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, por ejemplo, ¿ya? Bueno, muchos estudios que se han realizado, ¿no es cierto?, como dice ahí, respaldan la existencia de una asociación entre lo que nos exponemos de la contaminación atmosférica y los efectos nocivos para la salud, que, como dice ahí, da lugar a un aumento de la morbimortalidad. ¡Ay, la palabra para rara! Bueno, esto de la morbimortalidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellas personas que en el fondo se enferman, pero aparte de enfermarse, porque uno se puede enfermar, pero se mejora, se enferman y se pueden morir, ¿no es cierto? A eso se refiere la morbimortalidad, el que nosotros hagamos una enfermedad, pero aparte de eso, que nos podamos morir, porque en realidad no todas las enfermedades nos pueden llevar a que nosotros eh, podamos morir, ¿ya? Pero acá, la exposición que uno pueda tener a estos materiales particulados, ¿no es cierto?, si es una exposición así, digamos, poca, ya, eh, podríamos estar afectados, pero no tanto como si esa exposición es continuada, ¿no es cierto?, por mucho tiempo, diariamente, semanalmente, ¿no es cierto? Ahí sí que nos podemos ver afectados, podemos padecer enfermedades, por ejemplo, ¿ya? Bueno, el material particulado, ¿no es cierto?, sería, como dice ahí, el 13º lugar entre las causas de mortalidad más frecuentes en el mundo. Entonces, es súper importante el que nosotros tengamos en cuenta, pongamos atención cuando de repente o en las noticias, ¿no es cierto?, se hace el comentario de la contaminación del aire y cómo nos puede afectar. No es un chiste, no es algo, ¿no es cierto?, que lo pudiesen decir como para rellenar, no, es una realidad, ¿no es cierto? El que existan contaminantes de distintas índoles, ¿no es cierto?, que formen parte del aire que nosotros estamos respirando constantemente, ¿ya?, nos puede acarrear enfermedades, pero aparte de eso, puede hacer, ¿no es cierto?, que nos moramos, ¿ya? Y si aumentamos los niveles de contaminantes, ¿no es cierto?, y nos exponemos a contaminantes, estas probabilidades van a aumentar. Aumenta la probabilidad de que me enferme y más aún de que me pueda morir, ¿ya? Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, como dice ahí, evidencias que involucran a los componentes del material particulado como causa de la parte principal de los efectos cardiovasculares. Ya se han hecho estudios que nos indican que este material particulado, ¿no es cierto?, nos causa bastante daño a nivel cardiovascular, ¿ya? Bueno, y aquí estaría entonces el PM10, partículas torácicas, que estarían cerca al límite de los 10 micrones, el 2,5, el PM2,
perdón, el PM2,5, 10, son partículas ya, ¿no es cierto?, gruesas, no tanto, pero son gruesas que están entre los 2,5 a 10 micrones. Después PM2,5, partículas finas, ya sé que los 2,5, y estas partículas ultra finas, que tienen solamente, ¿no es cierto?, medidas que están incluso inferior a 0,1 micrón, ¿ya? Entonces, estas partículas que quedan suspendidas son bastante dañinas porque se pueden ir alojando en nuestras vías respiratorias y en nuestros órganos y en nuestras células y por lo tanto en nuestros órganos, ¿ya? Bueno, como leemos acá, ¿no es cierto? Dice, este material particulado que tiene distintos tamaños, también tendría diferentes capacidades de producir efectos nocivos o dañinos. Bueno, y hay mucha discusión en torno a esto, ¿ya? Porque el hombre, eh, si bien puede saber que algo le hace daño, pero ya, aquí se está investigando, se hacen estudios, porque la verdad es que un porcentaje altísimo de la población mundial muere, ¿no es cierto?, porque el aire presenta, ¿no es cierto?, contaminantes, ¿ya? Bueno, entonces, la exposición a partículas, a material particulado ambiental tiene como consecuencia una potenciación de la morbilidad, de la posibilidad de enfermarse, ¿no es cierto?, y la mortalidad, ¿no es cierto?, por enfermedades cardiovasculares, ¿ya?, debido a efectos que son agudos y crónicos, agudos que van a estar un cierto tiempo y se van a pasar, y los crónicos es que estos efectos nocivos, dañinos, van a perdurar. Cuando algo es crónico es que lo vamos a tener por tiempo, ¿ya? Bueno, y aquí estarían los efectos de estas partículas, de este material particulado, me voy con las partículas, de este material particulado, ¿no es cierto?, en la salud. Bueno, estas partículas, las PM10, que son las de mayor diámetro, ¿no es cierto?, quedarían retenidas en las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, habría daño a nivel del sistema respiratorio. Después, estas partículas que son ya más pequeñas, más finas, tienen la capacidad de pasar al torrente sanguíneo. Imagínense ustedes, por lo que pueden potencialmente dañar cualquier órgano o sistema. Claro, porque estas partículas pueden ser tóxicas, venenosas finalmente. Acuérdense lo que decíamos, que al estar presente en el aire también puede haber reacciones químicas de estos productos que están formando parte del aire, ¿ya? Y después, en el caso de las partículas ultra finas, ya llegan a ser extremadamente o especialmente tóxicas, ya que ellas, al ser tan pequeñas, tendrían la capacidad de poder penetrar, ¿no es cierto?, y poder interactuar con las células y más profundamente en el pulmón. Y ahí ya nos vemos, ¿no es cierto?, con un daño que puede ser irreparable, ¿ya? A diferencia de estas otras que se quedan a nivel ya más superficial, pero en este caso son tan pequeñas que pueden, de alguna manera, poder, ¿no es cierto?, pasar a las células inclusive, porque tienen un tamaño demasiado pequeño, ¿ya? Bueno, y por otro lado, que no solamente se queden ahí, sino que pasen a otros tejidos y afecten a otras partes de nuestro organismo. Bueno, y aquí tendríamos un gráfico. La verdad es que los gráficos son bastante buenos porque tenemos en un poco espacio, ¿no es cierto?, tenemos harta información que podemos obtener. Ya, y como dice aquí, episodios por material particulado en el país. Y aquí están las ciudades donde se aprecia, ¿no es cierto?, bastante contaminación. Bueno, y aquí, si ustedes se fijan, en esta gráfica aparecen alertas, preemergencias, emergencias. ¿Qué eran estos? ¿Qué es lo que era cuando hablamos de alerta? Alerta ambiental, preemergencia ambiental, emergencia ambiental. ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo se producía esto? ¿Saben o no? ¿Se acuerdan? Bueno, veamos acá entonces
dice, las principales ciudades han tenido una mayor cantidad de episodios críticos de contaminación por material particulado fino, MP2,5. Este invierno, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, del 2018, ¿ya? Entonces, aquí hay una comparación de los episodios que han tenido, ¿no es cierto?, las distintas ciudades. Por ejemplo, Santiago ha tenido 11 episodios, o tuvo 11 episodios, no ha tenido, 11 episodios de alerta, ¿no es cierto?, en el 2018. Uno de preemergencia, ninguno de emergencia. Ya, ahí está el total de los episodios, ¿no es cierto?, finalmente. Después en Rancagua, bastante menos. Y si nos vamos acá, nos encontramos con Valdivia, ¿no es cierto? Valdivia es la que más episodios, ¿no es cierto?, de alerta ambiental ha tenido. Ya, bastante antiguamente, y en el sur había, ¿no es cierto?, tal contaminación. Después, en preemergencia tendríamos Valdivia no tan alto, pero ahí tendríamos a Temuco, Padre de las Casas. Bueno, yo sabía de Temuco, pero hay bastantes otras ciudades que están incluidas acá, ¿no es cierto?, con los episodios de alerta, con los episodios de preemergencia, ¿ya? Bueno, y aquí por ejemplo, en Talca, episodios de emergencia ya no se tuvo, en Chillán tampoco. O sea, en Talca sí, en Linares, en Chillán hubo 5. En esto no se tuvo, ni en Santiago, ni en Rancagua, ni en Curicó hubo, ¿no es cierto?, fenómeno de emergencia. Y Temuco, ¿no es cierto?, tuvo 2 episodios de emergencia, lo cual es mucho, ¿ya? Bueno, y ahí salen, ¿no es cierto?, el total de episodios. Y, ¿no es cierto?, aquí aumento de días críticos en el 2018 respecto del año pasado, que, bueno, aquí generalmente no aparecen inmediatamente los datos que se han obtenido de la observación. Bueno, ¿qué apreciamos al analizar esto? Que regiones de Chile presentan un mayor y una menor cantidad de episodios críticos de contaminación por concentración de estos MP2,5. Acuérdense, material particulado y que se categoriza ahí de acuerdo al diámetro que presenta estas partículas. ¿Ya? La zona de Temuco y Padre de las Casas, ¿no es cierto?, son las zonas que tienen más contaminación. Ahora la pregunta, ¿por qué en estas regiones, en estos lugares, no regiones, lugares, ¿no es cierto?, habría mayores cantidad de episodios críticos por concentración de este material particulado fino? ¿Por qué podría ser que en esta región hubiese más? ¿Qué creen ustedes? Bueno, acá nosotros en Santiago, en Chile en realidad, pero refirámonos a Santiago, ¿no es cierto?, hemos sido testigos de algunas medidas que se han aplicado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí también, ¿no es cierto?, se aplica lo que es la alerta ambiental, la preemergencia y la emergencia, y aquí yo resumí, porque esto está bien resumido, está lo más importante, algunas características que debe haber, ¿no es cierto?, a nivel ambiental para que se aplique la alerta ambiental, la preemergencia y la emergencia, ¿ya? Entonces, lo primero es que miden el material particulado que hay en el aire. Entonces, se aplica cuando el índice de calidad del aire referido a partículas se ubica entre los 200 y los 299, ¿ya? Pero si aumenta esto, ya pasamos a preemergencia, que se ubica en el rango de los 300 a los 499, y en el caso de emergencia supera los 500, el valor de 500 de este material particulado, lo cual es bastante alto, ¿ya? Entonces, bueno, y aquí están todas las prohibiciones, ¿no es cierto?, que se plantean cuando se decreta alerta ambiental o cuando se decreta preemergencia y emergencia. Y aquí unas preguntitas, ¿no es cierto? ¿De qué se compone el aire? ¿De qué está compuesto el aire?
¿Ya? ¿Qué importancia presenta el aire para los individuos? ¿Por qué es importante para nosotros? Ya. Bueno, ustedes ojalá que le saquen foto y lo puedan responder. Y lo que estudiamos hoy día, que es lo que es la contaminación, qué son los contaminantes, cuáles son ellos específicamente, efecto del material particulado, y analizamos Ciudad de Chile y su contaminación. Tam, tam. Eso sería. Ya. Recuerden, niños, lo de la prueba, que estén súper bien, cuídense mucho. Gracias, César. Chao, profe.